Vamos a la palabra de Dios. Dice la Escritura, capítulo 1, verso 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú glorificado. Te pedimos que tu amor y tu misericordia esté aquí con nosotros, Señor. Llénanos con tu amor, con tu espíritu, con tu bondad. Y ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Dame don de discernimiento, dame don de enseñanza. Dame don también, Señor, para poder expresar tu palabra. Haz un lado toda distracción que podamos tener en nuestros corazones, en nuestras vidas o general. Y ayúdanos, Señor, con tu misericordia y tu bondad a poder leer y estudiar estos pedazos, ese fragmento de tu palabra que nos vas a hablar el día de hoy. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a agarrar un poco el contexto de lo que hemos estudiado la semana pasada y estas semanas acerca de esta carta de Pedro. Recuerda que la semana pasada Pedro nos dio una instrucción ya un poco más pastoral. Él ya está más enfocado en temas pastorales, a diferencia de la primera que fue como un consejo para estas iglesias que fueron dispersas. Aquí Pedro está un poco más enfocado en un tema pastoral, un tema más paternal con esta congregación a la cual él está escribiendo, que tiempo después a ti y a mí nos iba a servir y nos está sirviendo como iglesia. Entonces, dos instrucciones que la semana pasada nos dio y me gustaría como que recordáramos. La primera es procurar, ¿sí? Y la segunda es vocación. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Y si no viniste la semana pasada, en YouTube está el sermón completo, ¿sí? Entonces, procurar vocación. Habla de procurar, de hacer firme nuestra vocación y esta elección. Esto es de que tú tengas una firmeza al momento de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú como iglesia tienes un llamado. Yo como pastor tengo un llamado, pero también soy iglesia. O sea, el pastorado no significa que estás arriba, no, al contrario, es un lugar de más responsabilidad, pero al final no dejamos de ser iglesia, no dejamos de ser ovejas, no dejamos de ser personas que necesitan el cuidado de Dios y el cuidado pastoral de alguien. Ahora dice, procurad es hacer firmes vuestra vocación y elección, dijo Pedro la semana pasada. Es hacer eso, es procurar, es decir, voy a encaminarme el día de hoy en eso. Así como muchas veces ponemos atención o ponemos nuestro énfasis en algo, Dios nos está diciendo, ponlo en mí, ponlo en la palabra, ponlo en lo que Dios te ha llamado a hacer. La palabra vocación que vimos también, vemos que es llamado, es ser santos, y la elección, ¿no? Es la parte también a la cual nos enfrentamos todos los días tú y yo. Tú y yo nos enfrentamos todos los días a una elección. Tú vas a decidir en qué pie te vas a despertar y qué pie no te vas a despertar. Y no estoy diciendo que tú vas a pararte y vas a gritar, norte, sur, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Si estás diciendo eso, estás haciendo el ridículo, porque si te va a ir mal en ese día, sorry, ahí está escrito. No, me refiero en cómo quieres pasar el día. Pueden ser días buenos, pueden ser días malos, pero ¿con quién lo quieres pasar? ¿Contigo mismo? Y dices, me voy a resguardar en mí mismo, necesito un tiempo para estar yo mismo. Ten mucho cuidado, porque tenemos demasiado de nosotros mismos. Tú necesitas pasar un tiempo de la mano de Dios. Y esa es la elección que Dios nos pide todos los días. Elección de enfrentarte a decisiones, y tú sabes si la vas a enfrentar con la carne o con el espíritu. ¿Cómo te ha ido cuando enfrentas decisiones con la carne? ¿Cómo te ha ido cuando enfrentas decisiones con el espíritu? Te vuelvo a repetir, no es que porque seas hijo de Dios ya tus problemas van a solucionarse. Jesús nunca dijo eso. Al contrario, van a venir más aflicciones. Pero sí es un tema que si tú estás enfrentando estos problemas, estas tentaciones o cualquier situación en tu vida con la carne, pues los resultados van a ser carne, no va a ser otra cosa. Pero si cuando vas en el Espíritu, entonces Dios te da fortaleza para caminar, para ir de la mano y sobre todo para obedecer su palabra y estar de Él. Y los resultados, mis hermanos, es paz. ¿Sí? Amigos de las malas elecciones muchas veces es el afán. Estamos tan afanados en nuestras cosas, en nuestros negocios, en nuestros business, ¿no? Afanados en nosotros mismos muchas veces, que se nos olvida llenarnos del Espíritu por las mañanas, se nos olvida pedirle a Dios, ¿qué quieres de mí el día de hoy? ¿A dónde quieres que yo vaya? Y esa mala elección, mis hermanos, como te dije, es el afán. Y si no me crees, recuerda lo que Marta y María estaban pasando en una ocasión, cuando mientras Marta estaba afanada, barriendo, lavando trastes, preparando el pato al horno, bueno, no sé qué estaría haciendo,
Pero Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada, tu hermana María ha escogido la mejor parte, y la mejor parte es que está escuchando mi palabra. ¿Sí? Y a veces esa es la parte que a nosotros no nos gusta, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te va a decir tus verdades y te va a decir en dónde estás parado. Y porque tu carne, ¿qué es lo que quiere escuchar? Cosas buenas nada más. Decir que tú eres el mejor, que Dios, tú eres una princesa o un príncipe para Dios y todo ese tipo de cosas que tú sabes que la palabra no habla de eso. Sí habla, pero en un balance. ¿Sí? Ahora, ¿qué camino vas a escoger hoy, el día de hoy? Nuestra correcta vocación, mis hermanos, nos va a llevar a tomar la mejor elección todos los días. Cuando estás haciendo bien tu vocación, vas a tomar la mejor elección todos los días. Y su nombre de esa elección se llama Cristo. Es Jesús. Ahora, la promesa que está haciendo es que no vamos a caer jamás. ¿Te acuerdas que lo estudiamos la semana pasada? Haciendo esto no vas a caer jamás. Y te pregunto, ¿qué batalla estás perdiendo el día de hoy? Tal vez la respuesta la tienes en la Biblia, la respuesta la tienes en la Escritura. Cada vez que escogemos el camino de la verdad, por muy rudo que parezca, por muy difícil que parezca, pero escrito está, es cuando vas a empezar a agradar a Dios y entonces vas a empezar a caminar en santidad para Él. Y empiezas a generar recompensas, y no en este lado de la tierra, porque el mundo no te va a aplaudir cuando tú escoges la verdad del Evangelio. El mundo no te va a aplaudir cuando tú escoges caminar para Cristo. No te va, te digo, de hecho, el mundo te va a escupir, el mundo te va a despreciar. Pero en la eternidad, mis hermanos, los tesoros que el Señor tiene preparado para aquellos que le escogieron y que decidieron caminar con Él, en este mundo no lo conocen, pero ahí están para Él. El verso 12 vimos la semana pasada igual, hablando de esto, que el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice Pedro. Ese reino tan eterno, ese reino que no conoce este mundo para el cual tú y yo vivimos, es un reino que no es de acá. Y como no es de acá, el mundo no lo conoce. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, conocemos cuál es ese reino de Dios, porque estamos con Él. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla de este señorío que Cristo tiene sobre su criatura, sobre nosotros. Yo te pregunto, cuando tú le dices al Señor, hágase tu voluntad, le dices en el día. Hágase tu voluntad, tú eres mi Señor. Te pregunto hoy, ¿Jesucristo es tu Señor? Amén. Le dices, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Amén. Entonces, ¿por qué cuando no sale esto que tú habías planeado, que tú ya habías trazado, voy a hacer mi empresa, o voy a hacer esta decisión, o voy a tomar estas decisiones así, y tú en tu mente, ¿no? Tu mente de tiburón, que te dicen, pero no parece tiburón, parece sardina, ¿sí? Porque tu mente, estás diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer otro, y el camino no sale, y se quiebra esto, y pasa esto, y no sale como sucede, y dices, ¿por qué no pasó? Y te enojas, y te frustras, y no que dijiste, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios, a la cual muchas veces nosotros no nos gusta, nos raspa, pero es necesario, mis hermanos. Eso sucede. La voluntad de Dios muchas veces es no. La voluntad de Dios muchas veces es sí. Pero en ti y en mí cabe cómo vamos a caminar a través de su voluntad. Y si eres iglesia y has entendido que el Señor es tu dueño, es tu Señor y tu Salvador, entonces le vas a decir, hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Dice, tengan memoria de todo esto que os he hablado. Si tengan memoria de todo esto, dice Pedro también. Y bueno, Pedro nos enseñó que una de sus credenciales es que él estuvo en el monte de la transfiguración igual. Y vieron el momento de la gloria de Dios y un día tan hermoso. Y sin embargo conocemos que por la historia esto no fue un par de aguas en la vida de Pedro. Pedro tuvo este encuentro con Cristo transfigurado y estaba Moisés, Elías, Juan, Jacobo, Cristo y Pedro. Y dice, a partir de ahí la vida de Pedro cambió, ¿no? Como si fuera un documental. No. De ahí Pedro negó a Jesús 3 veces. Previo a eso le cortó la oreja a un seguridad del templo. Entonces Pedro hizo muchas cosas que dices, bueno, no cambió su vida, siguió igual. Pero ¿cuándo cambia entonces la vida del cristiano? ¿Cuándo cambia el corazón del cristiano? Realmente cuando tiene un encuentro con Jesús real y fidedigno. Nos da a entender que las experiencias y las situaciones milagrosas o estos famosos encuentros que te venden y todo no tienen poder para convertir a las personas, mis hermanos. Lo único que tiene poder para convertir a las personas es la palabra de Dios. Amén. No hay más, no hay más. Sí, como humanos nosotros queremos muchas veces atajos y queremos una sopa Maruchan
ya, de hecho la quería para ayer, ¿sí? Y queremos todo rápido, todo instantáneo, y cuando la palabra empieza a regenerar tu corazón poco a poco, empieza a trabajar en tu mente, en tu vida, el Espíritu Santo empieza a mostrarte cómo vas a tener que ir caminando en él, entonces la palabra empieza a tener este poder regenerador en tu vida y en la mía. Y mientras más nos llenemos de la palabra de Dios, mientras más recordemos sus promesas, mientras más recordemos y nos acordemos quién es el que la dictó, aquel que está sentado en el trono es el que habla, entonces vas a recordar esas palabras y van a retumbar en tu mente. ¿Sí? Pedro le costó un gallo fue el que le recordó las palabras de su maestro, ¿te acuerdas? Vimos la semana pasada. Ahora Pedro dice, en el monte santo vimos la gloria de Dios, nos describe que el hecho de estar en este lugar tan apartado, si se puede pensar así al día de hoy, que Jesús esté lejos, no podamos percibir su gloria, es mentira. Sí la podemos percibir. ¿Y por qué? Porque Dios no está ajeno a tu vida y a la mía. Dios está en el trono, amén, pero el Espíritu Santo se quedó aquí, está con nosotros y es Dios mismo. Ahora, las promesas de Dios se hacen una realidad en tu vida y en mi vida cuando las conoces, cuando recuerdas, cuando meditas en ella, y por ende vas a obedecer por el poder de su Espíritu Santo. Y Pedro dice en el verso 18, ya para entrar en materia, y oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, esto sucedió muchos años atrás, pero Pedro conocía la palabra de Dios. Pedro estudió la palabra y sabía, porque nunca te has preguntado cómo sabían quién era Elías y quién era Moisés. Si es una transfiguración, ninguno de ellos había estado nunca con Moisés, ni mucho menos nunca de ellos había estado con Elías. Ellos conocían a Jesús, pero ni a Moisés ni a Elías, ¿no? Y muchos dicen, no, pues a lo mejor Moisés tenía las tablas, a lo mejor, no sé, Elías tenía fuego, no sé, no. La realidad es que muy probablemente ellos estaban platicando y ellos pudieron escuchar la ley de Moisés y Moisés hablando la ley, y por otro lado Elías hablando por medio de los profetas. Y escuchando eso, entonces Pedro se pudo haber acordado en Juan 5:46 cuando su maestro enseñó, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió, ¿qué dice? Él. De mí escribió él, es parte, ¿sí? Ahora, tiempo después de esto iba a hacer un clic en la vida de Pedro, e iba a recordar las palabras de su maestro, las muchas palabras de su maestro, y el Espíritu Santo le iba a recordar que toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tienen un personaje principal y esencial, y no eres tú ni soy yo, es Cristo, ¿sí? Imagínate, 66 libros, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes idiomas, incluso diferentes trasfondos religiosos, ¿sí? Y no todos eran hebreos, no todos eran judíos. Y aún así tenían un tema central, el mismo Salvador. Tenían un tema central. La Biblia, mis hermanos, sin duda es un libro que no es de este mundo, que es la palabra de Dios. Y la Biblia habla del regreso del Señor y eso nos da una mayor esperanza. Y fíjate que y así inicia Pedro recordándonos en el estudio del día de hoy el verso 19. Vamos a la Escritura. Sí, no hemos comenzado. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Ahora, por todo lo anterior, dice, tenemos esto, la palabra profética más segura. La palabra profético significa que viene confirmado por la persona la obra de Dios. Ahora, lo que está diciendo Pedro aquí es que Dios mismo está avalando con su propia voz, y en esta tierra que el Verbo hecho carne y lo demostró, y el Espíritu Santo da testimonio a tu corazón y al mío, que la palabra que ellos tienen, que los apóstoles están escribiendo, que iban a escribir todavía, no venía de ellos, sino venía de Dios. Y Pedro sí está refiriendo, primero tenemos, dice. ¿Ves? No dice, tengo yo la palabra profética, ¿no? Con voz profética, tengo la palabra profética, ¿no? Dice, tenemos. Está hablando que tenemos todos, sus hermanos apóstoles que tenía la iglesia en ese momento, tú y yo la tenemos. ¿Y dónde tengo la palabra profética? Dame profecía, pastor. Agarra tus dos manos y haz tu Biblia así. Aquí está, ¿sí? Aquí está. La palabra profética más segura, la palabra profética confirmada por Dios y Dios avalándola cuando se los enseñó en el monte de la transfiguración. Ahora, si Pedro está reafirmando esto, que tienen algo seguro, ¿sí? Es porque había algo afuera inseguro.
Y claro, al día de hoy hay muchos falsos profetas, hay muchas sectas, hay muchos que se dicen profetas y no lo son. Y si la palabra hoy te está diciendo que la palabra profética más segura está en la Escritura, es porque todo lo que no venga de la palabra profética más segura es inseguro. En pocas palabras, no te va a llevar a Dios. ¿Sí? Porque afuera estaban circulando en este entonces herejías. Y todo el capítulo 2, la siguiente semana vamos a empezar, va a hablar de falsos profetas, va a hablar de falsas enseñanzas, va a hablar de herejías. Todo el capítulo 2 se lo dedica a Pedro, a los falsos profetas, y hoy nos está dando este intro. Ahora, no solo hay falsos profetas en el cristianismo, porque piensa así, los pseudoapóstoles y todo ese rollo, sí, pero también hay enseñanzas y herejías destructoras que vienen a la mente de las personas al día de hoy y salen con cosas que dices, ¿cómo crees eso? ¿De verdad tienes fe para creer eso? Este tema del New Age, todo este tema de todo lo que está, todos los Tuluminatis y todo este rollo que tenemos aquí cerca, o sea, imagínate nada más. Ahora empieza con esto, mis hermanos. Pedro empieza un poquito más fuerte y decir que esto es seguro a diferencia de lo que está afuera. Ahora, lamentablemente, mis hermanos, el inicio de un falso maestro comienza por alejarse de la palabra de Dios. Ahí empieza un falso maestro. De repente en un púlpito ya no abren la Biblia y ahí están paseándose de aquí para allá con diadema pro, ¿sí? Y se pasan entre las sillas y están ahí tocando a medio mundo y todo. Desde ahí, y no abren la Biblia, uno de dos, o tienen una memoria súper envidiable que ya quisiera yo tener. Yo no me puedo mover de mi iPad porque empiezo, ya no sé qué digo, tengo que estar aquí, tengo que estar con la Biblia abierta. Entonces ya se alejan de la verdad, se alejan de la palabra de Dios, y ahí empieza el inicio de una iglesia que cae en herejía, cuando dejan de predicar el evangelio, la palabra. Pedro dice, tenemos esta palabra profética más segura, la palabra en manos de nosotros. Ahora, esto es una gran responsabilidad, porque tenemos la verdad, y no es que nosotros seamos la verdad, y quiero aclararte esto. No es que Calvary Chapel es la verdad en todo el mundo, no. Sabemos que vamos a estar equivocados en cosas no esenciales, porque mis otros hermanos de otras denominaciones, la cual nosotros no tenemos, pero piensan otras cosas diferentes, pero no por eso vas a decir, son hijos del diablo, no. Hay cosas que sí no se pueden reconciliar y hay cosas que sí. La palabra que tenemos nosotros es como una esfera de cristal cortado. Esa esfera que no se puede manipular y se tiene que entregar de una manera limpia y precisa, sin añadiduras mías, sin añadiduras de afuera, sino simplemente como está. Y Pedro nos da a entender que cuando tenemos esta palabra profética y te las estamos entregando por medio de la enseñanza, está seguro. Y estamos seguros, y esa es una de las palabras que teníamos nosotros siempre como iglesia. Aquí está seguro, no porque estoy yo, sino porque se está abriendo la Biblia. El día que se deje de enseñar la Biblia, empiezas a caminar en inseguridad, ¿sí? Ahora dice, a la cual hacéis bien estar atentos. Pero ¿de qué sirve tener la palabra si tú no estás atento a la palabra? ¿Sí? A la cual estar bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y aquí Pedro dice, hacen bien en estar atentos. O sea, te va a hacer bien a tu alma, va a hacer bien a tu vida espiritual atender la palabra de Dios, ¿sí? Como cuando se va la luz y estás esperando, sé que voy a pisar muchos callos ahorita porque a muchos se les fue la luz en la semana. Entonces, como cuando se va la luz y estás esperando que regrese, ¿qué es lo que haces? Dejas un foco encendido. Bueno, al menos yo. Y estoy así sentado en mi sala sudando y cuando regresa el foco o escuchas el ruido de los aires, ¡pip! ¡Ya vino la luz! ¡Pip, pip! Ya se vuelve a ir la luz, ¿no? ¿Sí? Y cuando se va la luz estás esperando eso y dejas este foco para estar pensando, ya hay luz. O llegas a la colonia y ves todo oscuro, pero solo el vecino no tiene luz, seguro el pastor no pagó su luz, míralo, ¿sí? Entonces la diferencia, hermanos, es que acá la antorcha, la luz de la palabra nunca se apaga. Nunca se apaga. ¿Por qué? Porque no es humano. Si vieras cuántas enseñanzas marihuanescas he escuchado que caen, y de repente dice, yo tengo la verdad, y de repente, ¿quién? ¿Tú? ¿En serio, Buda, que hablabas del autocontrol y eras un obeso de más de 100 kilos? ¿En serio tú, Mahoma, estás diciendo que tú tenías la verdad y estás enterrado? Y si vamos a su historial, y no hay cosas muy buenas de él. Hermanos, mi buen Pedro tenía la luz porque no era de él, la luz era Dios mismo, era Jesús.
Esta antorcha, mis hermanos, que nunca se apaga. Y este hermano tenía experiencia en esta época. Tenía experiencia en esta época. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta época no había comisión. Dices, gracias a Dios, ¿no? Habían antorchas. Entonces, cuando una antorcha cumplía su función en la noche, tenía que ser de noche, porque de día en el desierto, vamos a agarrar calor en el mediodía, pues no, era de noche. La antorcha, para que resplandeciera, tenía que ser de noche, o nadie iba a notar que había una antorcha. Tenía que ser de noche, ¿sí? Una llama al mediodía no funciona. Ahora, era un peligro andar de noche también en la época de Pedro. Habían muchos ladrones, habían animales salvajes y era peligroso. Sin embargo, él sabía que una antorcha les podía ayudar en un lugar oscuro. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios vino para alumbrar este mundo que está en tinieblas. Vino para alumbrar tu corazón, vino para alumbrar tu vida, aquel que toma la palabra de Dios, que va a ella y que la pone en medio de su hogar. Y en mi hogar va a brillar la luz de Cristo, la luz de su palabra. Sí, es cuando hacemos esto. Vino para alumbrar las tinieblas de este mundo caótico. Y su maestro, Pedro, trae en la mente esto de antorcha, luz, porque su maestro se lo había enseñado en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en, ¿qué dice? Tinieblas. ¿Por qué les gusta permanecer en tinieblas? Porque en tinieblas pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Incluso detrás de la esposa, detrás del esposo, nadie me ve aquí en lo oscuro, nadie me ve. Y viene la luz del evangelio y enfoca tu corazón y te dice, ¿dónde estás el día de hoy? Y hay dos cosas. El Hijo de Dios dice, ok, Señor, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Perdóname y ayúdame a limpiarme de este pecado que tú me estás mostrando con tu luz, que es la palabra. Pero por otro lado están los que no creen y dicen, eres un religioso, ¿a poco tú? Ajá, vete para allá. Por eso la Biblia dice que Jesús vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Y la luz ahí va a estar. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué tienes que hacer y qué tengo que hacer yo como iglesia? Estar atentos, es la instrucción. Atentos, seguirla, obedecerla. ¿Sí? Así como en esta época una luz en la oscuridad nos mostraba que había gente y que había un lugar seguro, iban en el desierto y no se fue la antorcha, y donde hay una luz, ahí debe estar seguro. ¿Sí? De igual manera, Dios en el antiguo pacto permitió que dentro del tabernáculo hubiera una luz. ¿Para qué dejó una luz que siempre esté encendida en el tabernáculo Dios? ¿Por qué pidió eso en el lugar santísimo, que hubiera una luz encendida siempre? ¿Sí sabes por qué Dios lo permitió? Para que la gente de afuera viera que allá había luz, que ahí había un Dios, que ahí estaba el Rey de Reyes. ¿Sí? Para que la gente alrededor que era no judía viera esto, que la luz de Dios estaba en un lugar, en este mundo caído, en una tierra que incluso Dios mismo maldijo por el pecado, pero que Él decidió en su amor venir a nosotros. Pero a veces, mis hermanos, ¿de qué nos sirve estar en un lugar donde hay luz? ¿De qué nos sirve estar en un lugar donde hay donde está la luz del evangelio, si no se está prestando atención? Y prestar atención, no estoy diciendo que te estés durmiendo en el sermón y todo, bueno, si lo haces, no, sino prestar atención en tu vida, a lo que Dios te está hablando. Dios lleva hablándote cosas por meses, por semanas, y ahí está la luz otra vez alumbrando esos lugares oscuros de tu corazón, y Dios te está hablando una y otra vez, pero ¿qué es lo que haces? Ya se le olvidó al Señor, ¿no? Y piensas que se le olvida, pero no es así. No es así. Tu carne está dispuesta a ignorar la luz siempre. Y como vimos, así como la luna tiene la capacidad en un eclipse de apagar y de permitir que la luz completa del sol llegue, a pesar de que la luna es inferior al sol, así tu orgullo y tu soberbia tienen la capacidad en tu corazón corrompido y corrupto de no permitir que la luz de ese gran Dios entre a tu corazón y por ende a tu familia, por ende a tus hijos. Y es increíble el tamaño del orgullo y la soberbia del hombre, la vanidad, el vivir para nosotros mismos, que incluso perjudicamos a nuestra propia gente, a nuestros hijos, a nuestra familia. La luz ahí está, mis hermanos, pero ¿qué vas a hacer con ella? Pedro había visto las antorchas por las mañanas, ese humo, dices ya, en la noche se ve que hubo buena lumbre, pero ahorita ya está apagado. Pedro vio antorchas apagadas,
Pero también Pedro había visto cómo sus hermanos habían sido usados como antorchas humanas, cómo el celoco Nerón los había encendido por todas las calles de Roma diciendo: los cristianos hacen que Roma brille. Él había visto los dos polos, el mismo Dios, mis hermanos, de la zarza ardiendo que Moisés vio y escuchó, es el mismo Dios que Pedro vio y escuchó de manera viva y real, a Jesús, y que dijo que su palabra es esta luz que alumbra en un lugar oscuro, aunque los hombres amaron más las tinieblas. Esa luz, mis hermanos, como te dije, lleva más de 2000 años encendida, lleva toda una eternidad encendida, y tu orgullo y tu soberbia no va a hacer que se apague. Amén. No se va a apagar. Esa luz seguirá alumbrando en las tinieblas de este mundo al que quiera seguirle. Dios no obliga a nadie. Dios te dice: le vas a entrar, esta es mi luz, vámonos. Sí. Sin embargo, mis hermanos, todo va a tener un límite y un tiempo. Y la predicación de la iglesia va a llegar un día que se va a terminar, claro, cuando estemos en su presencia. Y todo este tiempo que perdiste de no hacer iglesia, no ser iglesia y no caminar para Él, puede ser que un día te arrepientas de no haberlo hecho y haber dicho: ¿por qué no hice? ¿Por qué no? Y ya no te puedes ni inclinar a recoger un cable, ya no puedes nada. Sí. Dice, fíjate que dice el texto, hasta que el día, y ese es el límite, y Pedro pone un límite, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Será que en algún momento la luz se va a apagar? No, la luz no se va a apagar. Lo único que va a hacer es que nosotros ya vamos a ir directo con la fuente de luz. Y esto Pedro está haciéndonos un recordatorio y una esperanza del inminente regreso de Jesucristo por su iglesia. Amén. El inminente regreso de Jesucristo por su iglesia. Familia, no siempre va a haber oscuridad. No siempre va a estar el mundo en tinieblas, porque el Rey va a regresar por segunda vez. Y esa es esperanza que Pedro tenía, y ese día tan anhelado, que es lo que mantenía de pie a la iglesia y a nuestros hermanos que padecían persecución en este momento, es lo mismo que nos mantiene a ti y a mí de pie, es lo que te tiene que mantener de pie. Si tu esperanza está en el gobierno, si tu esperanza está en un hombre, si tu esperanza no vas a llegar a ningún lado, tu esperanza tiene que estar en Cristo y que Él va a regresar a poner fin a todo esto que está sucediendo. Y cuando tienes problemas, cuando estás desanimado, a tu corazón debe de llegar eso que dice: vengo pronto, estoy cerca. Y el Hijo de Dios contesta: amén, Señor, ven, amén. ¿Sí? Dice Apocalipsis 22, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice, amén. Es el final del Apocalipsis. Ya estudiamos Apocalipsis. Está en YouTube también, completito, por si quieres. ¿Sí? El inminente regreso de Cristo por su iglesia, mis hermanos, es lo que tú y yo debemos anhelar en nuestro corazón. Y esta es la principal promesa que ha sostenido a la iglesia. Si tu principal promesa o lo que tú te sostienes y dices: cuando mejoren las cosas, entonces voy a empezar a hacer esto. No, entiende, esto va de mal en peor. La humanidad va de mal en peor. Y la promesa que tenemos nosotros, sus hijos, por los siglos de los siglos y que seguirá retumbando en nuestros corazones, no fue una promesa hecha por un hombre en su campaña. Fue una promesa hecha por el mismo Rey de la Gloria, Jesucristo. Amén. Y la va a cumplir. Y la va a cumplir. No fue hecha por hombres falibles, fue hecha por el mismo Creador del universo. Y estamos seguros en su palabra, no por las personas que Él usó para escribirlas, no por la iglesia estamos seguros en su palabra por quien la dictó y quien la inspiró. Estamos hablando de Dios mismo. Y dice acá: cuando el día esclarezca, esto nos habla del amanecer, nos habla de un evento como cuando estás en Año Nuevo. A veces te vas a la playa, dije: vamos a ver el amanecer, ¿no? Para agarrar la buena vibra, ¿no? Dices, ¿no?
Ya no hagas eso, es pecado, por cierto. Si piensas que te va a dar vibras la amanecer, si quieres vibras, mete tu dedo en un enchufe 220 y te va a dar buena vibra. ¿Amén? ¿Sí? Eso te va a dar una vibrota, vas a ver. ¿Sí? No. Cuando a veces vas al año nuevo y es bonito ir a la playa, ver el amanecer y orar y adorar a Dios en este mes, es bonito, si lo quieres hacer hazlo, si no, X. Pero si vas por tema de vibras y todo eso, o sea, en serio, estudia, ¿sí? Ahora, el amanecer nos habla de un evento, ¿sí? Como cuando estás esperando este amanecer. Y así está la iglesia, así está el corazón de la iglesia, y el Espíritu Santo pone eso en nuestros corazones para que todos los días estés anhelando ese día. La iglesia está esperando ese día y decimos amén, sí, ven Señor Jesús. Estamos anhelando ese amanecer. Hasta que ese día suceda, mis hermanos, ¿qué tienes que hacer como iglesia? Perseverar en la palabra de Dios y alumbrando tu día a día por medio de su palabra, alumbrando a tu familia, alumbrando tu corazón primeramente, porque vendrán días muy oscuros y se ponen peores cada día más y más, y es ahí donde tenemos que estar firmes, mis hermanos, en la única palabra que es segura, la palabra profética más segura, nos recalca Pedro el día de hoy, y es su palabra, la palabra de Dios. El único lugar donde podemos esperar, este lugar donde la palabra nos va a alumbrar primero, es tu corazón. Por eso es que el fingimiento no es viable en la iglesia. Si vienes y dices, sí, pero afuera haces otra cosa o vives de una manera, estás fingiendo. O lo estás viviendo en secreto, estás fingiendo. Y aunque vengas, te disipules y escuches, ya me aventé 3 veces el Apocalipsis en YouTube. Yo te digo, bien, ¿no? Pero ¿cambió algo en tu corazón o estás? No, la verdad no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? La palabra alumbra primero tu corazón, ¿sí? No para que tú andes alumbrando a los demás, ¿no? Sí, es una palabra que va sin fingimiento, porque aquel que fue iluminado por el Señor se da cuenta que tiene un corazón demasiado oscuro. Aquel que tiene un corazón iluminado se da cuenta que incluso el corazón de sus hijos están en oscuridad. No, mis hijos no están en oscuridad. Sí, todos tenemos un corazón corrupto. Hasta tus hijos, pastor, por supuesto. Y tenemos que ir a la palabra todos los días, seguir alumbrando nuestros caminos. Y tenemos que ir constantemente a la palabra todos los días para que la luz nos ilumine y te des cuenta qué estamos haciendo incorrectamente, qué necesito escuchar, qué necesitan hacer. ¿Sí? Ahora Jesús no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. La palabra es bien clara, dice que Él nos tiene en sus manos, Él guarda su iglesia hasta el día que dice aquí Pedro, que finalmente la luz brille completamente hasta el día de su regreso. Jesús te tiene aquí, no te va a soltar hasta que Él regrese por ti o tú vayas para allá. Amén. No hay de otra. Toda esta palabra que Dios nos quiere decir por medio de Pedro. Y fíjate que dice el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué dice? Privada. Aclaremos esto, el tema profecía. No me vais a empezar a volar ahorita, ¿no? Que la profecía es del futuro. A mí me dieron una profecía. A ver, bájale. No. Profetía es hablar de parte de Dios. Es un tema no necesariamente del futuro, ¿sí? A veces puede ser un problema actual en tu vida. A veces puede ser un problema, algo que Dios te quiere consolar, te quiere hablar, te quiere mostrar. El tema es que nos acercamos y los falsos profetas en la actualidad, y la otra semana vamos a cortarle la cabeza a muchos falsos profetas, no yo, la palabra de Dios, porque se va a hablar todo el capítulo 2 de falsos profetas, ¿sí? No, ¿y quién será? No vamos a decir nombres, ¿sí? Pero vamos a hablar realmente de las características de un falso profeta, porque escrito va a estar. Pero primero vamos a tener esta introducción que Pedro nos da. Los profetas en la actualidad, ¿qué es lo que quieren generar en la gente? Emociones. ¿Y a quién no le emociona saber su futuro? Yo ya vi Volver al Futuro 500,000 veces. Digo, ¿será que así? Y a la hora llegamos al año y nunca había autos volando, ¿sí? Y de pequeño me emocionaba mucho con los tenis Nike que se iban a cerrar. Nunca ha pasado. Tal vez sí haya el día de hoy, pero no en el año que me dijeron. Apelan a tu carne. Esos son los falsos profetas. Apelan a tus sentimientos. Como te digo, ¿quién no quiere escuchar que Dios lo va a hacer millonario? ¿Quién no quiere escuchar que Dios quiere que todo va a estar bien? Que Dios tiene una gran bendición para tu vida. Pon tus manos en señal de recibir. Ahí pasan todos como borregos formados. Así, ¿sí? ¿Quién no quiere escuchar lo que apela a tu carne?
lo que apela el mundo. ¿Quién no quiere tener mente millonaria? Sí, mas no es lo que quiere decir Pedro, ni es lo que quiere Dios para tu vida. Pero ellos apelan a la carne. Sí. A un gordo no le gusta escuchar acerca de ensalada de verduras. A un gordo nos gusta escuchar de una barbecue, una carne asada, amén. Los gordos, amén, sí, claro, claro. Pero no eso es lo que quiere decir Pedro, ni tampoco se refiere a él mismo. El Antiguo Testamento habla de los falsos profetas y desde ahí viene repuntando esta enseñanza. ¿Sí? Dice, cuando cualquiera de los profetas interpretaba una situación histórica o decía cómo se iba a desarrollar la historia, estamos hablando de los profetas, ¿sí? No estaba expresando una opinión privada suya. Por eso dice que no es de interpretación privada, no es lo que dice acá esto, pero la verdad yo pienso que no, es lo que dice. Por eso dice que la profecía no se interpretó de manera privada. No es algo suyo, de su corazón, sino comunicaban una relación o una revelación que Dios les había dado en ese momento. Jeremías, Isaías, todos estos profetas, el cual se cerró en el canon. Lo acabamos de leer ahorita en Apocalipsis, ya está cerrada. Es que yo tengo una profecía, Señor, ya no, haz tu propia Biblia entonces, porque ya está cerrado, ¿sí? En el Antiguo Testamento la señal de que un profeta era falso es que hablaba por sí mismo, ¿sí? Como si dijéramos privadamente, ¿no? Y no dijéramos lo que Dios había dicho que dijera, porque a veces decir las cosas que Dios les había mandado iba a incomodar. Si no, pregúntale a Jonás, ¿sí? Jeremías, mis hermanos, es uno de los profetas que habló de cómo los falsos profetas hablaban eso de su corazón. Fíjate, Jeremías 23:16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Te parece similar esto a lo del día de hoy? Sí. Ezequiel dice, ay de los profetas insensatos, aquellos que andan en pos de su propio espíritu, que nada han visto. Ezequiel 13:13, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, que nada han visto. Obviamente, alguien en la carne va a jalar a las que están ¿en qué? En la carne, por supuesto. Por esas grandes iglesias, millones y miles de personas, pregúntate cuántos de ellos caminan en el espíritu. Todos caminan en la carne, buscando para ellos, buscando este sensacionalismo, ¿sí? Los verdaderos profetas, mis hermanos, están escritos en la palabra de Dios. Y los verdaderos profetas no hablan por su propia capacidad, ni proclamaban lo que ellos mismos deseaban que sucediera. Imagínate a Juan cuando Dios le está dictando y le vas a enviar estas cartas a estas personas. Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y está escribiendo cómo van a salir de la tierra. Y Señor, me van a apedrear. Bueno, ya me quemaron con aceite, ya qué más da, ¿sí? No hablaban de su propia capacidad, ni proclamaban lo que ellos mismos deseaban que sucediera, sino primero se les daba una recta comprensión de la palabra de Dios. Ellos eran preparados en la palabra y luego Dios se les instruía por medio de visiones a estos profetas, ¿sí? En resumen, mis hermanos, el mensaje de los profetas no era su opinión particular, era una revelación de Dios. Por tanto, hay que prestar mucha atención a sus palabras, y sus palabras están aquí escritas. Escrito está, amén, escrito está. En estos tiempos, y todo el capítulo 2 te dije va a hablar de esto, Pedro se iba a enfrentar con herejes, se iba a enfrentar con gente malvada que quería entrar a la iglesia a dividir, a pedir dinero, y él, aquí no, tú no tienes cabida, ¿sí? Pedro está diciendo, nadie puede ir a la escritura e interpretarla como a mí me conviene. Si fuera yo así, si lo quiero interpretar como a mí me conviene, pues obviamente yo qué te diría, pues vamos a hablar de cosas hermosas y no de palabra de exhorto, de consuelo. Ahora, vamos a entrar en temas un poquito más, no controversiales, pero en temas de interpretación de la Biblia, que también quiere decir esto. Una vez escuché que alguien me dijo, nadie tiene la interpretación correcta de la palabra de Dios. Yo le dije, exacto, nadie la tiene, nadie tiene la interpretación correcta. Tú no puedes decir a un lugar o decir, aquí tienen la verdad y ellos tienen la interpretación correcta y perfecta. No, no puedes decir eso, porque entonces estás delante de un falso maestro. Es que de fuera de esta religión, fuera de esta denominación, están perdidos todos. El perdido eres tú, porque no has entendido,
¿Sí? ¿De qué se trata esto? Ahora, nadie en este mundo puede decir que tiene la interpretación correcta en todos los aspectos. Y como te dije, si escuchas a alguien decir, yo tengo la verdad, yo conozco la palabra, cada rincón y conozco su correcta interpretación y solamente lo que yo diga es lo que va a ser interpretado porque así yo lo digo y así lo manda, estás delante de un falso profeta. Estás delante de un falso profeta. Hermanos, nosotros como Calvary Chapel tenemos nuestra propia, no manera de interpretar, pero recibimos la ortodoxia de que viene desde años de los apóstoles. Seguimos este mismo camino que fue trazado. Aquí está escrito, no nos apartamos de eso. Y tenemos algunas interpretaciones que hermanos que amamos, que vamos a ver en el cielo, no tienen las mismas interpretaciones que nosotros tenemos. Y no por eso les decimos son unos herejes, no. Sabemos que en el cielo estos que tienen diferente interpretación a nosotros nos van a pedir perdón y vamos a aceptar sus disculpas. ¿No lo entendiste? Sorry. Sí. Claro que no, no es así. ¿No es así? Hay puntos y bases muy sólidas que nos unen como iglesia de Cristo, que nos han unido por los siglos de los siglos y que debemos converger en este punto y listo. Después de eso, entonces ya son cosas que tú le has añadido. Pero realmente sola la fe en Cristo salva y confiamos en su obra redentora y que la suficiencia de la cruz fue más que suficiente para ti y para mí. Amén. Eso lo creemos, y lo creen los bautistas, y lo creen los pentecostales, y nos vamos a extremos, y lo creen muchos otros. Va, bro, vámonos. 2, solo la gracia es suficiente, no necesitas más que la gracia de Dios, y todos, amén, amén. Solo un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, ¿lo creemos? Amén. Eso se ha combatido desde el siglo 102 después de Cristo. Los arrianos empezaron a meter sus historias de que no, que solo es uno, que quítate, los corrieron por los apóstoles, pero ahorita volvieron a emerger por otras sectas. Tenemos un Dios trino y eso se cree desde los apóstoles, amén. Venga, tenemos una iglesia como una entidad espiritual y no una institución. Es una entidad espiritual y no una institución. ¿Lo creemos? Amén. La escritura la tenemos como máxima autoridad, por supuesto, no es el pastor, no es la escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad de una iglesia cristiana, amén. El regreso de Cristo lo creemos. Ahí es donde igual, no, es que viene, bueno, ya, vamos a entrar. ¿Regresa Cristo? No, sí, amén. Una vida eterna con Él, ¿lo creemos? Amén. Vámonos adelante, es eso. El credo de Nicea, el credo de los apóstoles que hicieron muchos años que existiera incluso el catolicismo. Ahí está ese credo, aprobado por los mismos apóstoles. Pero ¿qué pasa? La humanidad le metió manos y empezó, no, que tengo una profetisa que dice esto, yo tengo, y empiezan con, y ahí dicen, no, te saliste, te fuiste por el sectarismo, bro. ¿Sí? Tenemos esta misma vertiente y este camino que caminamos, mis hermanos, que es la palabra profética más segura. Y es un camino que vemos ahí las huellas del Salvador, las huellas de sangre del Señor yendo al Calvario. Y de ahí los apóstoles, siguiéndolos a ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que está escrito. Es todo, mis hermanos. Verso 21. Porque nunca la profecía, y terminamos con esto, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y me encanta la escritura porque nunca, dice, porque nunca la profecía fue traída por un sueño de un marihuano. ¿Sí? Dice, nunca, dice. Aquí hay un candado, la Biblia pone candados. El candado de nunca es lo hermoso de la palabra de Dios, que no deja espacio para esos intentos humanos. Los únicos que le dan espacio son los que no quieren leer, pero aquí está escrito, nunca, dice, nunca. Por favor, mis hermanos, conocemos el récord de Pedro. Pedro no fue un hombre. ¿Se imaginas que Pedro había dicho, la palabra vino gracias a mí? Un hombre caballeroso, bueno, gentil, amoroso. No, hombre, Pedro, acabas de cortarle la oreja a un brother hace unos meses, hace unos años, que vienes aquí. No, por eso Pedro está diciendo, nunca fue traído por voluntad mía. Nunca, ¿sí? Nunca un hombre brillará en la escritura, hermanos. Nunca un hombre va a decir, yo quiero ser como... No, nunca un hombre brilla en la escritura. Hermanos, entendamos algo. Génesis hasta Apocalipsis, el único que brilla y el único que merece gloria y honra es Cristo. Amén. La Biblia habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra fue traída por voluntad de Dios mismo, no por hombres.
Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que fueron apartados por Dios. Pedro dice, de los cuales fui uno. Y no sé por qué me apartó, porque nomás no hago ni una. ¿Sí? A los que Dios les llamó y les habló a ser inspirados por el Espíritu Santo. Pedro pudo decir, nos llamó. Soy santo y me inspiró. ¿Sí? Y sabes que esta es una de las características de un hombre que es usado por Dios, que no se da cuenta. No se da cuenta que es usado por Dios. Aquel que dice, yo soy un instrumento de Dios. Cállate, o sea, no eres. Alguien que es un instrumento de Dios ni siquiera se da cuenta que está siendo instrumento de Dios en ese momento. Sí. Pedro era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué me doy cuenta? Porque Pedro no sabía que estaba escribiendo esta carta que se iba a incluir en el canon. Pedro, cuando habla la palabra profética más segura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Recuerda, está escribiendo esta carta. Entonces, Pedro pudo decir, yo soy santo. No, Pedro está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta carta y él no se está dando cuenta de la bendición que iba a ser para ti y para mí muchos años después y que sigue siendo, es considerada una de las cartas pastorales. ¿Por qué no se da cuenta cuando alguien es usado por Dios? Porque cuando alguien es usado por Dios, escúchame bien, es alguien que está muerto. Es alguien que está muerto para sí mismo. Porque si tú estás demasiado vivo para ti mismo, nunca vas a ser usado por Dios. Solo alguien muerto, Dios puede trabajar con él y usarlo como un utensilio. Porque si está demasiado vivo ese utensilio, hey, me estás lastimando, Señor. Hey, suelta ahí. Ay, cómo me molesta. Ay, a ver, estás demasiado vivo, brother. Necesitas estar muerto. Dios no se relaciona con carne. Dios se relaciona con el Espíritu. Pero para que el Espíritu abunde en tu vida, tú tienes que estar muerto. Tienes que estar muerto. Muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Amén. Pero vivo para Cristo. Esta palabra donde dice siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra esta se traduce de ser llevado a lo largo como un barco que es llevado por la marea. Es eso. Ser inspirado por Dios es llevado por un barco en un mar de gracia. Hechos 27:15 habla de eso. Es como si los escritores, dice David Gusick, de las Escrituras dijeran, elevan sus velas en cooperación mientras Dios y el Espíritu Santo los va llevando a lo largo de la dirección que Él desea. Y lo hicieron, mis hermanos, y damos gracias a Dios que estos hermanos fueron eso. Lo único bueno que hicieron fue dejarse usar por el Espíritu Santo para poder escribir lo que ahora tenemos como Nuevo Testamento. Pero les costó. A muchos les costó sus familias, a muchos les costó sus propias vidas. Y ahí están, mis hermanos, lo hicieron y le damos gracias a Dios por eso, porque gracias a estos hombres, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los hermanos del Nuevo Testamento, al día de hoy tenemos la palabra profética más segura a la cual estás atento, deberías estar atento, que es la santísima palabra de Dios. Amén. No hay más. Y termino con estos puntos. ¿Qué palabra necesitas escuchar el día de hoy? Si vienes pensando que vas a hacer un circo y te vas a tirar y estás en el lugar equivocado, nunca vas a ver eso aquí, ni lo vamos a hacer. Si estás pensando que alguien va a decirte algo, una palabra para que seas exaltado o seas glorificado, estás en el lugar equivocado también. Cuando se abre la palabra de Dios, te vuelvo a repetir, el que menos brilla es el hombre, el único que brilla es Cristo. Amén. Entonces yo no sé qué palabra necesitas escuchar hoy, ¿sí? Y no es necesario hacer un circo, hacer un desorden, porque cuando llegas ante la presencia de Dios, Dios es tan grande y tan bueno, tan hermoso, que se bajó a tu nivel intelectual. Si sabes que tu capacidad intelectual y la capacidad intelectual de Dios no es la misma. Si me dices, no, yo casi le ando pegando al nivel Dios, ¿no? No, hombre, cállate, mejor no digas nada. O sea, tú eres una hormiga, menos que el polvo que genera una hormiga comparado con la inteligencia y el coeficiente que Dios tiene. Y Dios, aún en medio de su magnificencia, se hizo como tú y como yo. Se bajó a tu nivel, murió por ti, pagó tus pecados, calzó sandalias, fue a una cruz, sintió los clavos atravesándole sus manos y aún así vino a morir por ti y por mí para dejarnos esto en tu idioma. En tu idioma, ¿qué estás haciendo con este regalo? ¿Qué estás haciendo? A veces hasta lo olvidan en la iglesia, ¿sí?
A veces ni traen Biblia, ya tienen años. Si eres visita no es para ti, es para los que tienen años que no tienen Biblia. Pero tienen el iPhone 24, perdón. ¿Y tu Biblia? Están muy caras, pastor. Dicen, órale. Sí. ¿Sabes? La palabra aquí está y Dios es tan grande que se bajó a tu idioma, se acercó a la criatura por medio de su espíritu y del escrito. Y te digo algo, y con esto voy a cerrar. Dios sabe lo que necesitas escuchar el día de hoy. Dios sabe lo que necesitas. Él tiene una palabra de descanso para alguien que viene cargado aquí a la iglesia el día de hoy. Tiene una palabra de descanso para ti y ya te la dio al momento de predicar esto. ¿Ves que no tuvimos que, así te dice el Señor, y hasta te asustan? Hombre, no. No, Él tiene una palabra de descanso si estás cargado. Él tiene una palabra de consuelo si estás agobiado. Él la tiene. Te la va a dar, ya te la dio, o te la va a dar ayer, o te la dio ayer, o te la va a dar mañana, pero Él tiene una palabra para ti. Él tiene una palabra de exhorto si estás en desobediencia hoy. Y dices, ya nos cacharon que no tenemos Biblia. Dices, Él tiene una palabra de exhorto para ti también. Y Él tiene una palabra de dirección también para ti por si no sabes a dónde ir. Y la mejor dirección es ir a sus pies, mis hermanos. Es ir al Señor. Por el amor de Jesús te animo como iglesia a no buscar en otro lado dirección. A no buscar en otro lado esto que te dije ahorita. Porque tienes ahorita en tus manos la palabra profética más segura. Deja de buscar promesas en hombres. Deja de buscar promesas en mujeres. Deja de buscar promesas en el mundo. Ve a las promesas de alguien que es real. Su nombre es Jesús. Deja de buscar respuestas en ChatGPT, ¿sí? Busca las respuestas aquí. Jesús tiene la respuesta. El Espíritu Santo tiene la respuesta para tu vida. Deja de pelear con Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir peleando con Dios? ¿Sí? Tienes ahora en tus manos esta palabra profética más segura. Familia, como iglesia hemos sido testigos en nuestra corta vida de cuántas vidas Dios ha alumbrado por medio de su palabra. De cómo cuando ponemos al frente de nuestro matrimonio a Cristo, al centro de nuestra familia a Cristo, detrás, a un lado, cuando Cristo está en nuestra familia, Dios hace algo increíble en sus hijos. Pero Cristo ahí está de manera real. No nada más lo sacan cuando va el pastor o cuando va alguien. Ahí está Jesús. Ya se fue, ya, sácalo. ¿Sí? Sino es algo real. Cuando ponemos al frente a Jesús en nuestro matrimonio, en nuestra vida, cuando nuestros hijos están llenos de esa luz, entonces la luz va a llevarte a lugares seguros. Y no necesariamente te digo seguridad de que no te va a pasar algo, alguna situación, una enfermedad. No me estoy refiriendo a eso, sino seguridad para tu corazón, seguridad para tus hijos, para tu familia. La luz, mis hermanos, es Jesús. Y mientras Dios nos siga ayudando por medio del poder de su Espíritu, al menos yo, como pastor de Calvary Playa en este lugar, seguiremos predicando el Evangelio hasta el día de su regreso. Este discipulado no se acaba hasta que viene la graduación. Y la graduación es en los brazos del Señor. Amén. Ahí es la graduación. Y que Dios nos ayude y por favor, manténnos en tus oraciones. Que esto siga. Porque sí han sido semanas, meses complicados. Pero que Dios siga dándome fortaleza a mí y a mi familia para seguir adelante en esto. Para seguir adelante. Porque esto no termina hasta nuestra graduación. En sus brazos, o mejor aún, su regreso. Amén. El regreso. Termino con este salmo. Y dato curioso, el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. No hay capítulo más largo que el Salmo 119. ¿Y quieres algo más interesante? Cada versículo habla de la palabra de Dios. O sea, Dios tiene mucho que decir de su palabra, porque Él sabe que su palabra tiene poder. Lámpara es, vamos a decirlo todos juntos, 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que es esa lámpara que nos alumbra en lugares oscuros, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia están con nosotros siempre. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, de lo que somos, tú
tú no terminas la obra, Señor, y permaneces fiel en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a veces podemos traer nuestras cargas, nuestras culpas, y tú al final tienes una palabra para cada uno de mis hermanos. Es increíble tu poder, es increíble tu omnisciencia, tu magnificencia, Señor, tu providencia también, Señor, porque a cada uno de nosotros nos das conforme a nuestra medida de fe y de acuerdo a tu voluntad y a tu gracia, Señor. Y gracias porque estamos aquí por ti y en ti, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.